Muy buenas noches y bienvenidos. Esto es Sala de Prensa y arrancamos hoy de una manera distinta con estas imágenes. Júbilo y esperanza en la Franja de Gaza. Miles de hombres, mujeres y niños celebraron el acuerdo entre el grupo Hamás e Israel. Sueñan que este paso sea el verdadero fin de la guerra que han padecido por más de 700 días. En Israel, y vamos a ver las imágenes, familiares y amigos de los rehenes en poder de Hamás también celebraron el acuerdo que les permitirá ver de nuevo a sus seres queridos. Miles de personas salieron a las calles para pedir el fin del conflicto. Pero el mundo también aplaude y ve con esperanza la firma del primer acuerdo entre los israelíes y representantes de Hamás. El presidente Donald Trump viajará, mucha atención, a Egipto para la firma oficial de lo pactado. Es un día, por supuesto, histórico, y con estas imágenes les damos la bienvenida hoy, esta noche, a Sala de Prensa con nuestros invitados. Saludo a María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Bienvenida esta noche a Sala de Prensa. Pablo, como siempre, un gran gusto estar contigo y muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Brian Acuña, internacionalista, está esta noche con nosotros en Sala de Prensa. Bienvenido. Hola Pablo, hola Teresa, un placer estar con ustedes esta tarde. Vamos a arrancar con Hola, María Brian. Teresa. Claro que sí. Vamos a arrancar con María Teresa Aya, porque precisamente María Teresa quisiera preguntarle cuál es la importancia de los acuerdos logrados hoy precisamente en Medio Oriente, en Egipto. Pablo, todo acuerdo que implique un cese al fuego, que implique parar los bombardeos, es un buen acuerdo. Empiezo por decir eso. Es un acuerdo que beneficia a las dos partes. Pero, dicho eso, hay que entender que lo que se está firmando y lo que y lo que está pasando este fin de semana es la primera fase de un gran acuerdo supuestamente para terminar la guerra. Pero esta primera fase no es todavía para el fin de la guerra. Es una primera fase que cumple unos objetivos muy puntuales de Israel y también unos objetivos muy puntuales del grupo terrorista Hamás. Y para lograr esos objetivos puntuales, que es un primer acercamiento a lo que puede considerarse el acuerdo para terminar la guerra, pues entonces viene un cese al fuego, que como decía es algo que en todo conflicto, en toda guerra, es muy bienvenido, sobre todo que este cese al fuego implica en estos momentos para la Franja de Gaza la entrada ilimitada, y esa es la palabra más importante yo creo del día, de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Entonces es un cese al fuego con objetivos muy puntuales de cada uno. Una vez que se cumplan, empezará la fase 2 para negociar ahí sí el fin del conflicto. Fin del conflicto, desarme, de todo esto vamos a estar hablando en minutos. Ayuda o entrada de ayuda humanitaria ilimitada, esa palabra es clave, la ha usado María Teresa hace unos segundos. Brian, ¿cuál es su aporte inicial esta noche en Sala de Prensa? Yo creo, al igual que María Teresa, que es un buen inicio, digamos, el empezar a hablar ya de un final, ¿verdad? Eso es un conflicto que se nos ha hecho muy largo, son más de 730 días de conflicto, en el cual, pues, evidentemente el desgaste es muy fuerte y que había costado un poco resolver algunos elementos, ¿verdad? Comenzando con el tema de los secuestrados que todavía están en manos de Hamás. Sabemos que esto no se está resolviendo al 100% porque por el momento se dan garantías solamente de los secuestrados vivos que se pueden entregar. De los muertos, pues todavía hay algunos elementos que negociar. Y como bien también señala la colega, pues evidentemente lo que sigue son las primeras pautas para ir estableciendo líneas de control hasta finalmente llevar a un repliegue total, ¿verdad? Esto es apenas una primera parte, pero ya es un gran paso en el cual pues por lo menos empieza a ver una luz y hay que empezar a contemplar el día después de lo que ocurre en la Franja de Gaza y qué va a pasar, digamos, a partir del momento en el que el conflicto ya finalmente tenga su punto culminante. Hay unos puntos que quisiera ir evacuando sobre estos acuerdos. Empecemos con el tema de la liberación de rehenes. Los rehenes secuestrados ese famoso 7 de octubre por parte de Hamás en contra de Israel, importante esto, pero también a cambio de esto hay una liberación de prisioneros palestinos, se habla de 2.000, incluyendo, por ejemplo, María Teresa, 250 condenados a cadena perpetua, 1.700 detenidos desde el 7 de octubre de 2023. ¿Cuál es el costo justamente que tiene que tener cada una de las partes con estas liberaciones?
Las liberaciones son, uno, para Israel el objetivo número uno de la guerra. La razón por la cual inicia esta guerra el 7 de octubre del 2023 es la retención, el secuestro por parte del grupo terrorista Hamas de más de 250 personas. Eso propició la guerra. Dijo el primer ministro Netanyahu dio su palabra y prometió desde ese día la liberación de los rehenes. En ese sentido, al liberarse los 20 que se cree siguen vivos, porque no se está muy seguro, hay unos de los cuales simplemente no hay noticias, pero al liberarse esos 20 y luego vendrán los cuerpos de los que no, porque jamás ha dicho que tiene problemas en saber dónde están estos cuerpos hoy día, pero con la liberación de esos, él cumple, Netanyahu cumple la promesa con la que inició esa guerra y eso es muy importante. Ahora, en todo hay que ceder y aquí viene el intercambio por los prisioneros políticos que tiene Israel. Y no es la primera vez, Pablo, que esto se da. En los años 90 hubo un intercambio de 500 presos políticos por el cuerpo de 2 soldados israelíes. Hacia finales 2009, finales de la primera década de este siglo, hubo un intercambio mucho más contundente, llamémoslo así. Un soldado israelí que estaba vivo, retenido en la Franja de Gaza, por más de 1.000 detenidos palestinos, entre ellos Haniyeh. Haniyeh es el líder de Hamas, ya muerto, que organizó todo lo del 7 de octubre del 2023. Y parte de lo que él quería era precisamente la instrucción que le dio a su gente es, entre más retenidos tengamos, más probabilidad de que liberen presos habrá. Y a eso se llegó con este acuerdo, esta primera fase. Ahora, entre esos más de 2.000 prisioneros que tú dices, no liberó Israel, porque en todo hay que ceder, hay que ganar, y jamás tuvo que ceder, no liberó los presos más peligrosos para Israel y que eran los primeros que quería sacar jamás de la cárcel. Es decir, hubo una liberación, sí, no se dieron en todo frente a Hamas, volvieron los rehenes y eso es lo que más o menos se dio con este intercambio en esta primera fase. Mientras seguimos viendo las imágenes de la alegría en medio de las personas que se dio en Israel, pero también en la Franja de Gaza, en Palestina, allí en el enclave, justamente después de conocer estos acuerdos. Brian, el costo que tiene que asumir cada una de las partes en medio justamente de unos diálogos. Sí, bueno, ya lo mencionaba también la colega, ¿verdad? El precio que Israel está dispuesto a pagar, incluso, bueno, mencionaba ahí a Haniyeh, en realidad, quien fue liberado por Gilad Shalit fue Yahya Sinwar, ¿verdad? Que era el líder del brazo armado hasta hace poco en la Franja de Gaza, pero igual, digamos, Haniyeh en algún momento ha sido un objetivo importantísimo y fue eliminado estando en Irán. Lo cierto es que para Israel la recuperación de todos sus ciudadanos e incluso ciudadanos extranjeros que han sido secuestrados, hablemos incluso del tema de los tailandeses que fueron secuestrados el 7 de octubre, para Israel siempre fueron una prioridad, ¿verdad? Entonces, sopesar este elemento es para que nadie se quede atrás. Pero como también menciona la colega María Teresa Jaya, el punto está en a quiénes podemos liberar y a quiénes no, ¿verdad? Porque hay un precio muy alto. Uno de los grandes líderes de las facciones palestinas que se han buscado liberar en los últimos años es Marwan Barghouti, que Marwan Barghouti es, por decirlo así, la pieza fundamental en estos momentos del liderazgo palestino que se encuentra en una cárcel israelí, acusado de tener sangre en las manos y que si se liberara tendríamos un Yehia Sinwar 2.0 y por lo tanto para Israel volver a este ciclo sería una cuestión, digamos, inaceptable. Obviamente todavía esta situación está pues por terminarse. Se supone que la entrega de los rehenes se hará exactamente para la fecha del calendario hebreo de Simchat Torah, que fue exactamente la misma fecha en la que se ocasionaron los ataques del 7 de octubre. Pero entendemos de que en un conflicto como este la situación se puede cortar por lo más delgado y por lo tanto no podemos dar campanadas al viento hasta que no haya una entrega real de las personas que se han ofrecido en todo este proceso. Claro que sí, María Teresa. Hay un retiro de las tropas israelíes de la Franja de Gaza que también se contemplan en este acuerdo. ¿Cómo va a funcionar? Es una de las grandes preguntas que se hacen los usuarios. El retiro de las tropas, y ahí vamos hacia los objetivos que tenía el grupo terrorista Hamas en este momento, porque cuando se dio el 7 de octubre su objetivo era
y, tiene razón Brian, por orden de Sinwar, tomar el mayor número de rehenes. Eso propició esta guerra terrible y la invasión de Gaza por tropas israelíes que llegaron a controlar cerca del 82% del territorio. Ellos querían que estas tropas se retiraran del todo. Se calcula que cuando empiece el retiro van a estar controlando los israelíes solamente la mitad del territorio que tenían, cerca de un 40-42% del territorio de Gaza. Así las cosas, para el grupo terrorista Hamas era muy importante que alguien les diera garantías. Yo voy a liberar a los rehenes y esto va a sonar terriblemente triste decirlo, que eran como su carta de juego, su comodín de juego, y Israel solo va a retirarse de un 50% del territorio que tenía. En ese sentido, ¿quién me va a dar garantías que las tropas que quedan no sigan atacando y no sigan haciendo la guerra? Y ese fue uno de los puntos más álgidos de la negociación. Ahí tanto Egipto como Qatar como Turquía intervinieron presionando a Hamas diciéndole acepte que nosotros presionamos para que haya garantías de seguridad y esto no se vuelva en una nueva guerra con el retiro parcial de las tropas. Brian, también hay un tema y es el reconocimiento del Estado palestino. ¿Qué se dice en los acuerdos y cómo puede avanzar este tema? Bueno, el tema del Estado palestino es el tema más complicado de todos los puntos, de los 21, 22 puntos que planteaba Donald Trump, y no solo, digamos, por una cuestión de intenciones, o sea, de buenas intenciones. Dice el dicho, está empedrado el camino hacia los infiernos, ¿verdad? Lo cierto del caso es que estamos frente a una realidad en la cual no hay una continuidad territorial de los territorios palestinos, no hay, digamos, tampoco una autoridad fuerte dentro del liderazgo palestino, y esto hace de que cualquier intento de instaurar un Estado palestino estemos instaurando o estemos impulsando un Estado que nace débil, y además de que nace débil, nace sumamente fragmentado. A esto hay que sumarle, por supuesto, las negativas de los partidos de la coalición de Netanyahu, que tienen, digamos, una posición un poco más radical, más de extrema derecha, por decirlo de algún modo, como lo son, digamos, Smotrich o Ben Gvir. Pero lo cierto del caso es que en estos momentos hablar de un Estado palestino sería algo completamente estéril, es algo que no es, digamos, funcional. Puede sonar muy romántico la idea, pero lo inicial para que los palestinos puedan irse impulsando hacia una modalidad de Estado tal y como tiene que ser, tiene que haber un reforzamiento institucional, y a partir del reforzamiento institucional poder ir, digamos, estructurando todo lo que se requiere para que un Estado sea funcional. De caso contrario, el Estado palestino nacería técnicamente muerto, desde mi perspectiva al menos. Claro, desde allí también las discusiones, María Teresa, por ejemplo, de quién ejerce la autoridad en el Estado palestino, lo que hay detrás de un Estado. Detrás de un Estado, Pablo, empecemos por eso último que yo creo que es importante aclararlo. Un Estado para existir, para tener peso, tiene que tener un territorio y la primera discusión ahí tiene que darse sobre cuál es ese territorio, y para aceptar el territorio tienen que aceptarse unas fronteras que tienen que ser definidas y aceptadas por ambos estados, por Israel y por Palestina. Entonces, lo primero es definir esas fronteras, y acá hay que recalcar el hecho de que el Estado palestino, tal y como está hoy, es un Estado discontinuo, que tiene, no es contiguo, tiene un pedazo de un lado y otro pedazo de otro lado, son dos enclaves dentro de Israel. Tendría que haber una negociación muy seria sobre cuáles y cómo funcionan esas fronteras y el paso de un lado al otro. Lo segundo que tiene que haber es la población palestina que ya está, y acá viene el tercer tema clave de un Estado, el reconocimiento internacional que se le tiene que dar a una autoridad. Esa autoridad, y ahí vienen las preguntas, ¿qué va a hacer esa autoridad? Israel ha dicho que ellos de ninguna manera reconocerán nunca al grupo terrorista Hamas, un grupo terrorista, como una autoridad legítima en cualquier territorio que se llame Palestina. Igual ha dicho Estados Unidos en este gobierno. Viene entonces la autoridad palestina que gobierna hoy en Cisjordania, los herederos, por decirlo de alguna manera, de Yasser Arafat, el primero en hablar de dos estados, de la autonomía palestina desde los años 60. Y ahí
también están divididos porque hay una vieja guardia, un grupo de gentes mayores frente a unos jóvenes que quieren un Estado islámico, los mayores un Estado más laico, no se logran poner de acuerdo y no hay mucha legitimidad. Entonces, si no son ellos, ¿quién? El acuerdo que estamos hablando, del que estamos hablando hoy, habla de una junta administradora liderada por el presidente Trump, el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, y algunos países árabes que están interesados en la estabilidad o en lo que pueda surgir de ese Estado. Así las cosas, es muy difícil, para no extenderme ahorita y empezar a hablar de que el cuarto componente de un Estado es que tiene que tener el control sobre la fuerza y lo militar dentro de ese Estado. Y eso es muy complicado. ¿A quién le va a ceder Israel el control de algo militar en un territorio al cual lo han atacado? Muy difícil. Y eso que ustedes plantean tan difícil es también, digamos, el principal reto, lo decía hace unos segundos Brian, de la firma de estos acuerdos y del fin de este conflicto. ¿A quién le preguntas? ¿A mí? Sí, 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 sí. Perdón. Sí, ok. Yo, digamos, coincido mucho con lo que menciona María Teresa. La idea, digamos, de un Estado palestino, además, se ha impulsado desde la época de los acuerdos de Oslo, de que este Estado tiene que ser un Estado desmilitarizado o un Estado no militarizado, es como realmente lo plantean los acuerdos de Oslo. Eh, para los palestinos, digamos, no existe una amenaza existencial como para tener la necesidad de conformar unas fuerzas armadas unificadas. Entonces, desde ese punto de vista, el Estado palestino siempre se ha promovido para que sea un Estado no militarizado. Tiene en estos momentos dos problemas graves. El primero es que las facciones palestinas no se quieren desarmar, o sea, que no quieren entregar las armas. Incluso veamos que la Yihad Islámica dijeron que ellos no iban a renunciar a su derecho de resistencia, que además la Yihad Islámica, a diferencia de otras organizaciones palestinas, solamente tiene brazo militar porque no tienen un brazo político, no les interesa el tema político. Y la segunda es que los liderazgos están desgastados a tal punto de que Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, que tiene casi 20 años de un periodo de 4 años de ser presidente de la Autoridad Nacional Palestina, no tiene, digamos, un heredero para poder tomar su lugar en el caso en el que él no se encuentre más. Y pensemos que Mahmoud Abbas es un señor ya grande, ya mayor, y que la naturaleza en algún momento podría tomar la decisión de que Mahmoud Abbas no esté más en este mundo. Y el problema está en que esto generaría eventualmente un choque de facciones al interno de la comunidad palestina que los va a llevar, digamos, a un enfrentamiento para poder definir quién va a tomar control de digamos, de todo lo que tiene que ver con los palestinos. Entonces, ese es, digamos, uno de los grandes retos para que el Estado palestino sea funcional, lograr lanzar una institucionalidad que sea, digamos, a largo plazo funcional y que eventualmente pues pueda mantener una estabilidad con un elemento que es sustancial, como lo es el monopolio de la fuerza, que no puede estar, digamos, fraccionado en tantos grupos como lo está en la actualidad. María Teresa, Brian, hay un tema y es, digamos, se firman los acuerdos, la presencia de Donald Trump que viajaría entonces a Egipto a la firma de estos acuerdos, pero ¿qué tanto se van a cumplir estos acuerdos? Porque es que aquí hay un tema clave, María Teresa, y es que es un conflicto que data de años, no del 7 de octubre de hace 2 años, sino desde hace mucho más tiempo. Entonces la pregunta es, ¿se cumplirán estos acuerdos o el mundo, Medio Oriente, seguirá en conflicto? Pablo, aquí retomo lo que decíamos al principio, de que esto es la primera fase de un acuerdo y apenas se lleve a cabo lo de los rehenes, la liberación de los rehenes, el intercambio, el retiro parcial de las tropas israelíes, se va a negociar esa segunda fase. Y acá retomo lo que nos decía Brian ahorita del Estado desmilitarizado, porque el punto grueso de esa segunda fase va a ser la desmilitarización del grupo terrorista Hamas y de la Yihad Islámica. Y como decían, decía Brian, no están muy dispuestos a entregar todas las armas. Se piensa entregar cohetes, lanzamisiles, misiles, pero las armas de uso personal, ellos se siguen sintiendo de alguna manera amenazados y las consideran casi una extensión de su propio cuerpo y no las entregarían. Esto va en contra de todo lo que ha dicho Israel, es lo que debe haber en la Franja de Gaza.
En ese sentido, hay que tener en cuenta que viene es una segunda fase. El presidente Trump va a estar ahí para la firma de la primera fase y yo creo que para él también es muy importante estar ahí para recibir a los rehenes, a los últimos rehenes que salen de Gaza y regresan a Israel. Pero ahí empieza otra fase antes de llegar a esos acuerdos finales. Y luego, entonces sí habría que ver qué tanto se pueden implementar, qué se acordó y si acá puede haber una, como se dice, paz duradera en un conflicto que tú hablas de años, Pablo, a mí me gusta hablar de milenios. Yo casi que me remonto a la historia de Abraham en la Biblia, pero es un conflicto que tiene muchas aristas y mucha historia. De que data de milenios. Yo acepto la corrección esta tarde, desde Abraham, esta noche. Claro que sí. Brian, vuelvo con usted. Brian, frente a este tema de que estamos en la primera parte justamente de la firma de estos acuerdos, ¿qué quisiera agregar? Yo creo, bueno, varias cosas. A veces simplificamos Medio Oriente a lo que pasa entre Israel y Palestina, y lo cierto del caso es que Medio Oriente es un poco más complicado que esto. Obviamente es el conflicto que más prensa genera, pero Medio Oriente en sí tiene muchos problemas, digamos, estructurales. Lo vemos en Siria, lo vemos en el Líbano, Irak, el tema de Irán, la situación del Golfo. O sea, Medio Oriente es mucho más complicado. Israel y Palestina es solamente una parte de todos los problemas que ocurren en el Medio Oriente. Resolver este conflicto es necesario, por supuesto, y es básico para empezar a cambiar un poco los paradigmas que nos han tenido, digamos, enclaustrados dentro de este conflicto. Pero lo cierto del caso es que es solamente uno de los conflictos. Resuelto este, todavía hay otros conflictos que se tienen que ir resolviendo, incluyendo las amenazas existenciales, digamos, que ha dado el programa nuclear iraní, o la situación también de carreras armamentísticas que se han realizado dentro de la región, y ni se hable del choque entre grupos religiosos y grupos laicos a lo largo de los últimos años. O sea que es un elemento súper complicado. Pero regresando directamente al epicentro de lo que estamos hablando hoy, lo cierto del caso es que, como dice María Teresa, este es apenas el primer paso, un paso que, por cierto, aún no se ha dado. Es un paso que estamos todos a la expectativa, que por la mínima puede cambiar, digamos, notoriamente, y resulta que de los 20 secuestrados vivos van a entregar solamente 10, porque jamás sabe que los secuestrados son su carta de sobrevivencia política. No lo sabemos de aquí hasta que no se entreguen los 20, no se puede hablar de mucho más allá, y a partir de ahí empezar a ver hacia adentro qué elementos se van transformando. Recordemos que la intención de Estados Unidos también no es ni que la Autoridad Nacional Palestina actual ni que Israel gobierne la Franja de Gaza, sino que quieren crear un grupo de tecnócratas que levanten Gaza con el apoyo de países árabes que se han decidido a meterse en este, digamos, complejísimo tema, con la condición de que en 10, 15 o 20 años la Franja de Gaza no vuelva a pasar por la misma situación que ha pasado los últimos 2 años. O sea, estamos hablando de que técnicamente jamás asentó a la población palestina sobre una bomba de tiempo, debido a la cantidad de túneles que construyeron debajo de las edificaciones, y debido, digamos, a todos los depósitos de armas que han ido desarrollando a lo largo de los años. Entonces, quienes levanten Gaza, por lo menos estructuralmente hablando, tienen pensado, tienen la intención de que Gaza no vuelva a pasar por lo mismo que ha pasado en estos últimos 2 años. Incluso, a pesar de que muchos llamaban a Gaza la cárcel más grande del mundo, posteriormente, cuando se vio cómo estaba Gaza, a cómo ha quedado después de, digamos, todos estos 2 años de conflicto, nos hemos dado cuenta de que muchas de las cosas que estamos viendo se venden más por una cuestión de propaganda que por una cuestión de realidad en el terreno. Sí. María Teresa, me quedaré unos segundos más justamente con Brian esta noche. María Teresa, su conclusión esta noche frente a lo acordado y lo que viene, sobre todo, que es muy importante para nuestros usuarios. Yo soy optimista, me encanta que hay un cese al fuego en este momento. Como les dije antes, el hecho de que entre ayuda humanitaria ilimitada ya justifica todo lo que estamos viendo. Ahora, que vienen días difíciles, seguramente. Pero yo creo que también hemos vivido momentos muy, muy complejos, y lo que viene también, pues lo estaremos registrando. María Teresa, gracias por esta noche. Muchas gracias, Pablo. Brian, un gusto. Un placer. Brian, me quedó sonando una respuesta hace unos segundos que usted nos daba, que decía
toda la cantidad de conflictos que hay en Medio Oriente, este es el más publicitado. ¿Por qué razón? ¿Por el genocidio? Pero es que no hay un genocidio como tal. De hecho, no existe un solo, digamos, una sola corte, ni la Corte Penal Internacional, digamos, a través del Estatuto de Roma, o la Corte Internacional de Justicia, que hayan declarado lo que está aconteciendo como un genocidio. La idea del genocidio es una idea vox populi, es decir, se ha vendido por la repetición del término, pero en verdad, para que pueda ser considerado un genocidio, hay una serie de parámetros que están establecidos en la Convención sobre el tema de genocidio, y el elemento principal es la intención. Y hasta este momento no hay una sola corte que haya declarado que está aconteciendo un genocidio acá. ¿Qué es lo que genera de que este conflicto sea más publicitado? Posiblemente estos vínculos de carácter religioso que tiene el territorio, porque veamos, aquí está Jerusalén, que es tan importante para cristianos, musulmanes, judíos. Es un tema, digamos, mucho más polémico. Además, vemos que en los demás conflictos la mayoría de los enfrentamientos es entre grupos musulmanes, ya sean musulmanes laicos o musulmanes religiosos, y como que a muchos no les importa, porque si lo vemos en proporción, solamente en Siria, desde el año 2011 que se ha lanzado, digamos, todo este conflicto que se ha vivido, ha habido cerca de 500.000 de personas muertas. Y si a esto le sumamos la cantidad de millones de personas que sí han sido desplazados internos y también pues gente que ha tenido que salir del país, nos damos cuenta de que Siria ha sido un tema sumamente grave. Si hablamos de Yemen, es exactamente lo mismo. Se habla de cerca de 375.000 muertos, y donde hasta el día de hoy hay una enorme cantidad de la población que están en una situación de hambruna en grado 5, que es la hambruna en el grado más alto según el IPC, que es el indicador, digamos, de temas alimenticios. Y no vemos, digamos, publicitariamente ni mediáticamente que exista un interés con respecto a esto. Lo que pasa en Sudán, lo que ocurre en el Congo, o sea, son países en los cuales tenemos conflictos sumamente graves y de los cuales o nosotros los hemos convertido en parte del paisaje, o simple y sencillamente estamos viendo para otro lado, o nos estamos dejando simplemente llevar por aquel conflicto que nos genera más tendencia. No he visto yo una sola marcha, digamos, por la situación en Siria, ni por la situación en Yemen, como sí lo hemos visto por el tema palestino, que para mí en lo personal el tema palestino es sumamente importante. Y no le vamos a desmerecer porque están muriendo personas. Aquí no estamos hablando ni desacreditando ese término. Sin embargo, si hay un exceso de información y de desinformación en este tema, porque es un tema que genera mucho más pasiones que los otros conflictos que incluso he mencionado. Sí. ¿Cómo califica usted lo ocurrido entonces en la Franja de Gaza? Es una tragedia, por supuesto, y yo he sido muy enfático desde el día 1, que si bien acá podría no señalarse genocidio, sí podría, digamos, eventualmente hacerse una comisión que investigue crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, tanto por parte, digamos, de algunos líderes israelíes, que no voy a mencionar nombres porque en estos momentos, pues evidentemente no me toca a mí hacerlo, y también de líderes de Hamas, ¿verdad? Que bueno, ya algunos han muerto en el proceso, pero evidentemente aquí hemos estado delante de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, incluyendo la utilización, por ejemplo, de infraestructura de primer, digamos, servicio, como lo son los hospitales, como son escuelas, etcétera, para albergar guerrilleros o albergar terroristas, como lo ha hecho Hamas, o la utilización de infraestructura civil para convertirla, digamos, en mamparas para utilización de carácter militar. Para mí, lo que ha ocurrido en Gaza en estos 2 años ha sido una tragedia, sin ninguna duda. No califica como genocidio, pero eventualmente una comisión debería de investigar todo lo que pueda haber de por medio en cuanto a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, sin ninguna duda. Efectivamente, y también le agrego a eso el ataque a los hospitales, a las misiones médicas, los delitos de lesa humanidad de los que usted ha mencionado hace segundos. Quisiera preguntarle finalmente qué cree que venga, qué cree que es la conclusión esta noche frente a un día tan histórico, pero también tan retador frente a lo que viene con estos acuerdos. Yo creo que, como bien señalabas, Pablo, si bien el conflicto pues, no empezó el 7 de octubre del año 2023, sino que tiene bastante tiempo. Bueno, María Teresa habla de milenios, yo lo planteo tal vez en la modernidad, que tiene algunas décadas desde su contexto árabe-israelí
hasta pasar a su contexto palestino-israelí de una forma un poco más reciente. Yo creo que acá lo que ha faltado es la voluntad para poder llegar a un acuerdo decisorio en el cual ambas partes cedan para poder llegar, digamos, a algo definitivo y conveniente. Desgraciadamente, la respuesta ha sido, por lo general y desde la radicalización de algunos sectores, y principalmente en los últimos años de sectores palestinos, ha sido, digamos, el lanzamiento de misiles o de cohetes contra posiciones civiles israelíes o el intento de secuestros con el asesinato como se ha dado hasta este momento, ¿verdad? Han habido picos de violencia sumamente altos desde la primera intifada en el año 87 hasta incluso la segunda intifada en el año 2000, pero nunca habíamos tenido un nivel de violencia como el que ha acontecido desde el 7 de octubre del año 2023. Las intenciones de Hamás definitivamente llevaban a apuntar a que se diera la situación que terminó aconteciendo, ¿verdad? Hamás ha demostrado además que no les importa a los palestinos, porque incluso su propio liderazgo que se encuentra en el exilio han sido enfáticos de que ellos repetirían el 7 de octubre cuantas veces sea necesario. Y esto es lo más grave que demuestra de que definitivamente Hamás no puede seguir gobernando la vida de miles de personas en la Franja de Gaza. Cuando usted dice que se encuentran en el exilio, estos líderes de Hamás están muchos en Qatar o estuvieron en Qatar o han estado precisamente desde allí adelantando entonces estas operaciones. Brian, gracias por esta noche en Noticias Caracol en Vivo, en Sala de Prensa. Un día, insisto, histórico, pero también muy pendientes de lo que viene. Muchísimas gracias a ustedes y estamos a la orden. Esto es Sala de Prensa. Aquí en Noticias Caracol en Vivo, continúen con nuestra programación.